Bueno, buen día. Gracias por agregar un Zoom más a su vida para conversar sobre danza y trabajo en tiempos de pandemia, convocarnos un poco como artistas, pero también como trabajadoras a compartir lo que esta situación que estamos viviendo y que tiene muchos elementos en común en diferentes lugares y en diferentes prácticas vinculadas a nuestro hacer. Y un poco la idea es pasar un rato conversando sobre qué pasa con danza y trabajo, nuestras prácticas y nuestras situaciones en este contexto. Es una iniciativa que surge como trabajadoras, muy en diálogo con lo que está pasando en nuestro día a día laboral, pero también en diálogo con ADU, que ahí es un sindicato en Uruguay que también está un poco recogiendo preocupaciones y situaciones de trabajadores independientes de la danza. Un poco la idea es conversar sobre dificultades que por un lado son nuevas y aparecen a raíz de la pandemia, pero también sobre qué nos dice esta situación de cosas que ya estaban ahí, qué nos ha permitido pensar sobre el tipo de trabajo que hacemos, sobre el tipo de relaciones laborales que sostiene ese trabajo y sobre las características de lo que era normal y ahora a la luz de esta excepcionalidad estamos también viendo, y también compartir qué nos está pasando en esta situación. Por un lado, para pensar cómo son nuestras relaciones en términos más laborales, en términos del campo de la danza y qué pasa ahí en esta situación, pero también pensar en qué le hace a nuestro trabajo en términos más hasta sensibles, estéticos, qué estrategias estamos desarrollando en esta situación, tanto para continuar como para no continuar. Bueno, no voy a ahondar mucho más porque un poco en la convocatoria estaba el tema propuesto y es simple y complejo a la vez. Sí les queríamos proponer como dinámica de conversación que ya entrar en la conversación de una y que cuando alguien pida la palabra y quiera compartir, se presente muy brevemente con su nombre, de dónde está y dónde trabaja, tanto en el lugar como qué tipo de trabajo es el que hace con la danza, y que la presentación la invitamos a realizarla en torno a 3 cuestiones. Una es que algo que esta situación les hace pensar sobre nuestro trabajo, nuestra práctica laboral con la danza, como artistas, como docentes, como gestoras, donde sea que trabajen, alguna táctica que estén desarrollando tanto individual como colectivamente en esta situación y que les parezca interesante, como usar también esta conversación para intercambiar diagnósticos de problemas, pero también qué estrategias, qué cosas están surgiendo, que estamos creando como estrategias para lidiar con esto, y algún problema irresuelto o que les esté preocupando y que les parezca importante poner en la ronda para problematizar juntos. La idea es que no haya una lista de oradores y usar nuestras capacidades improvisativas y de escucha, que cada una vaya pidiendo la palabra o tomándola, con la consigna de levantar algo de lo que dijo la persona que está hablando. Por eso, en vez de hacer una lista de oradoras que va pasando así más mecánicamente, intentar intervenir cuando lo que la persona que está hablando trae algo que también quiero retomar yo o profundizar yo. Entonces, también una escucha para que esa sea una manera de dar continuidad a la conversación que a veces es difícil por este medio. Así que, por ahí, quien quiera empezar. Yo soy Lucía, estoy en Uruguay, y paso la palabra. Flávia, eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil,
E eu trabalho com o ensino da dança e também com a atividade de performance. E a partir da questão que vocês colocaram, eu ando me perguntando sobre comportamento online e a gestão desse comportamento. E sobre preocupação, eu tenho me preocupado muito em quem está do lado de fora. Ou seja, qual é o acesso, o que a gente pode fazer em relação ao acesso material e as pessoas que não podem nem ficar em isolamento e nem ter essa ferramenta digital. Paz. Bueno, yo soy Lucía, trabajo con docencia actualmente y con creación, pero no estaba en este momento en el que estalló la pandemia dando clases de manera independiente. Entonces, desordenadamente, para ir un poco a estas cuestiones que están planteadas, por un lado, algo que percibí de nuestra práctica y que ya creo que estaba ahí y tiene que ver con nuestras condiciones laborales y la precariedad y cuán vulnerables somos a que un mínimo cambio devela lo frágil que es la reproducción de nuestras vidas. Y entonces algo que inevitablemente he venido pensando, pese a que en este momento soy trabajadora asalariada y no perdí mi trabajo, es qué pasa con nuestra actividad independiente, qué pasa con la rueda acelerada de la financiación por proyecto, en la que hace muchos años venimos trabajando y que ya era evidente que hay muchos problemas ahí, que no tienen que ver solamente con nuestras condiciones de vida, sino también con qué le hace a nuestra creación, qué le hace a lo que hacemos en términos de esta necesidad de mantenernos en una aceleración que nunca se detiene. Una cosa que me hizo pensar es cuánto podríamos traspolar cierta investigación que venimos haciendo en términos del movimiento y del cuerpo, donde a nivel más de lo artístico y lo sensible tenemos claro que hay una batalla que estamos dando contra la demanda absoluta de movimiento en escena, digamos, lo tenemos clarísimo como campo de la danza, venimos proponiendo la posibilidad de parar, de lo más lento, de lo más pequeño. Sin embargo, para poder hacer obras que hablan de ese cuerpo que puede parar, el cuerpo que sostiene a esas creaciones está sin poder parar y claramente nuestra estructura de vida se desmorona si algo para, ¿no? O si nosotras paramos. Entonces, esa disonancia, esa discordancia es una de las cosas que más he estado pensando. Y por otro lado, cuántas herramientas tiene la danza, no solo para pensar artísticamente desde y con y sobre el cuerpo, sino cuántos elementos de los que trabajamos son útiles en esta situación y merecería compartir, o sea, cuánto este entrenamiento de conectarnos con lo que nos pasa, pero también relacionarnos con el afuera, cuánto la relación con ciertas afectividades que nos atraviesan, ¿no? ¿Cuánto de las herramientas que trabajamos en danza podemos en este momento, estamos usando y son nuestros recursos vitales como personas, y cómo las podríamos compartir en este contexto, porque siento que son socialmente valiosas y eso es un interés. Y después como problema que quiero dejar es esa necesidad de compatibilizar nuestro ser artistas con nuestro ser trabajadores, y que en vez de correr por caminos tan lejanos a veces,
cómo de repente de esta situación podemos intentar salir con una relación un poco más afinada entre nuestro ser artistas y nuestro ser trabajadores, que siento que al llegar a esta situación se revela cuán bipolar a veces son esos dos lugares que ocupamos. Por ahí. Hola. No sé cómo se pide la palabra técnicamente. Es así, irrumpo. Ok. Sobre estas cuestiones, a mí el pensamiento se me ha instalado muy cerca de la circunstancia y eso me preocupa un montón, porque gran parte de las cosas que venimos pensando, perdón, soy Cecilia de Córdoba, Argentina, y actualmente trabajo también en docencia, en el ámbito oficial universitario, y también hago un trabajo de creación independiente, muy intenso, generalmente siempre estoy con funciones, o sea que es parte de mi práctica de fin de semana, que ha desaparecido. Y me pasa en relación a esto que estoy funcionando muy en lo inmediato, porque no estoy pudiendo saber qué perspectivas reales, con qué perspectivas reales tensar alguna decisión o pensar alguna medida. Lo que venimos, y eso me genera mucho problema en este momento y en estos días, en donde tenemos posibilidades de generar algún tipo de demanda para atender a lo que en este momento en Argentina se ha llegado a decir el sector danza, por un reconocimiento ministerial, pero se me abren dos posibilidades de pensar la idea de qué pedir, a dónde y cómo. ¿Qué se pide? ¿La cobertura en la emergencia? Es decir, ¿se declara la precariedad para que la precariedad siga creciendo o tenemos que realmente ponernos a pensar con un poco más de aplomo, que es difícil en la emergencia, realmente cuáles serían las condiciones o qué características debería tener nuestro trabajo en el caso de que todo esto pase, ¿no? Que tampoco se sabe. Entonces ahí se me presentan dos grandes preguntas, que es, ¿cuál es la vía? ¿La institucional o son las vías comunales, comunitarias? Si yo me pongo a pensar en la vía institucional, entiendo que las cosas son a largo plazo, son tal vez construcciones de acciones políticas más del orden oficial, que tendrían una repercusión masiva, es decir, hay que empezar a entender algo en común entre todas las personas que hacemos danza, laboralmente hablando, que no es solamente la creación, la mayoría vivimos de la docencia. Y por otro lado, la comunal, que es muy difícil de sostener en Argentina en este momento como cobertora de emergencia, es decir, emergencia alimentaria, ¿no? Porque estamos todos adentro de la casa, no podemos salir ni 2 horas. Bueno, un poco en eso estoy pensando. Frente a esta situación, tengo reuniones pendientes esta próxima semana con la gente que supuestamente puede llegar a arbitrar algo. ¿Cómo ir y no fallar en ese intento? Listo, perdón. Buenas. ¿Se escucha? Bueno, soy Maya, parece como David, pero es el signo de mi compañero. Bueno, yo
En realidad me muevo y bailo por pura invadencia. Si bien, bueno, soy funcionaria presupuestada y trabajo en un club en este momento de niños y niñas, y ejerzo no docencia de danza, pero sí trabajo desde la danza con los gurises desde siempre. Claro, y estoy aquí porque si bien mis ingresos no fueron nunca ejercido docencia específica de danza, sí, desde que tengo noción y, y entiendo que hay muchos compañeras y compañeros que están por esta realidad de distanciamiento social. La danza es un arte de encuentro, están sin ingresos, están paralizadas. Entiendo que es una situación crítica, que hay mucha precarización de la disciplina, o en la disciplina. Mismo que mi maestra, por ejemplo, Cristina, hablaba con ella, o sea, no, cero ingresos, o sea, ¿no? Porque se corta para muchos se corta, o sea, la docencia y no hay con qué se come, ¿no? Es básico. Y bueno, nada, estoy acá porque me interesa construir en conjunto, eh, apoyar, estar, ¿no? Desde donde uno puede. Eso. Hola, yo soy Talma. Yo vivo en Córdoba, Argentina, hace varios años, pero soy de São Paulo, Brasil. Así que durante varios años vengo comparando contextos y ahora los contextos son bastante parecidos y quizás São Paulo esté bastante peor que Córdoba. Eh, yo me quedo pensando sobre las cosas que dijeron y pensaba sobre, claro, que esta vorágine, por ejemplo, de los proyectos, se da en contextos donde sí hay políticas públicas ya instaladas para la danza, ¿no? O institucionales, mismo que no sean públicas, que por ejemplo São Paulo sí lo ha tenido, pero el contexto de Córdoba no lo veo tanto así. Y lo que pasa es que ahora el nivel de precariedad, bueno, se ha exacerbado completamente porque ni eso, como ya no estaba eso antes. Entonces, en lo que decís, sí, sí, me parece que por más que ahora tenemos una situación de urgencia de comer, de conseguir comida para quien no está pudiendo comer o, no sé, hogar, eh, hay también es muy importante esta visión a largo plazo, independiente de qué mundo es este que está ahí sucediendo, que no sabemos cuál es, porque sin políticas públicas es imposible que la danza se sostenga, a mi mirada. Ya tuve discusiones feas con gente acá en Argentina del Instituto Nacional del Teatro que dicen que tenemos que vender funciones eh, a empresas y buscar patrocinadores privados. Es muy difícil que una empresa tenga interés en una práctica. eh, Algunas empresas tienen políticas específicas, ¿no? Que les ayudan a estar mejor ante la sociedad, entonces, bueno, para mejorar su imagen, financian algunos proyectos, como el Itaú Cultural en Brasil, pero yo pienso que es muy difícil que haya un interés privado en financiar a la danza, sobre todo la danza contemporánea. Entonces urge esta política pública porque nuestro trabajo sí, diferente de lo que dicen, eh, devuelve muchísimo a la sociedad porque desarrollamos prácticas sensibles, eh, es muy político nuestro trabajo en general, entra por muchas vías y, y urge una política pública que nos trate como trabajadoras reales. Eso quiere decir que no es un subsidio que te cubre para pagar tu sala de ensayo, ¿entendés? Es realmente
que nos traten como trabajadores, que ensayar y estar adentro de una sala de ensayo ensayando es trabajo, produce un montón de cosas, produce conocimiento, produce un montón de cosas importantes para nosotros personalmente, pero para la sociedad. Y eso tenía que ser reconocido como trabajo tal cual. En fin, eso fue lo que pensando ahora. Bueno, hola, yo soy Clara, soy de Uruguay y actualmente actualmente daba clase, un poco gracioso. En realidad, tomo mucho contacto, o sea, resueno mucho con esto que dice la compañera Talma, porque, para que no me estoy viendo, en serio. Porque me pasa que concienticé el tema de la precariedad de la danza, como que ahora, si bien en otras instancias he pasado por experiencias en las cuales siempre es como el orejón del tarro, bueno, o se le da un lugar extraño, digo a nivel de esto que decía la compañera, ¿no? De políticas públicas, o desde lo estatal, qué sé yo. Si bien se han ganado nuevos territorios y se ha producido como nuevas formas de que la danza llegara y generar un feedback ahí, claro, mi visión actual es un tanto más pesimista, o sea, por haber pasado recientemente por una situación en la cual yo, por ejemplo, me había anotado un llamado en primaria y cuando estaba por elegir cargo para escuela de danza, ¿no? Me avisan que que desde, digamos, la institución me dicen como que esos cargos no van a salir porque, dada esta situación, y básicamente que eso no va a suceder ni siquiera, ni ahora ni después. O sea, no existe más esa posibilidad. Ese cargo no está. Entonces, pienso, claro, en realidad no va a haber una impronta desde las políticas públicas o desde el Estado, digamos, que promueva la danza hacia diferentes lugares. Quizás lo que en estos nuevos territorios que se han ganado, que desde nosotros, desde, bueno, de la ADU, desde un montón de lugares más institucionalizados, sí ahí se puede generar como esta ramificación y tender otras redes que antes no era viable. Pero en sí como que un poco lo veo así, ¿viste? Como que no sé, capaz que me estoy confundiendo, pero creo que tengo esa visión, como un poco más pesimista en relación a eso, a la danza en este momento y en el futuro. Estábamos conversando sobre danza y trabajo en tiempos de pandemia, pensando en qué nos hizo pensar esta situación sobre nuestro trabajo o práctica laboral, algo que es nuevo, pero que quizás ya estaba ahí. Sobre alguna táctica que hemos desarrollado, que estamos desarrollando tanto individualmente como colectivamente para relacionarnos y sobrevivir en esta situación, y problemas irresueltos, cosas a problematizar, pensar juntos. Así que seguimos la rondita pidiendo que mientras no hablen apaguen el micro. Hola, no sé si se escucha. Estoy entrando nuevamente y no sé si se escucha bien. Bueno, yo soy Viviana, soy Vivi Fernández, estoy en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Vivo en una zona bastante marginal, a las afueras de la ciudad, escuchándolas y un poco también recibiendo esta
propuesta de Lucía en estos 3 momentos de presentación. Digamos, una de las preguntas era de qué manera nos pensábamos, o si esta situación nos había hecho replantearnos o repensarnos o revisar algo en lo que estuviéramos, ya con alguna problemática o con alguna curiosidad o en algún plan de trabajo. Yo trabajo en la universidad, en 2 universidades, en 2 instituciones educativas. Estoy en la parte de formación, de investigación, hago gestión. Estoy en proyectos independientes o con ganas de retomarlos. Estoy también trabajando en un profesorado. Escuchaba recién a la compañera de Uruguay con esta problemática de las horas. Y hay algo que yo vengo trabajando como un problema de investigación, casi en términos más epistemológicos que laborales o políticos, y que tiene que ver, tal vez, como una manera de decir lo que se está diciendo, pero sectorizados en un modo de pensarnos, que tiene que ver con la construcción de un campo laboral que no necesariamente es nuestro campo profesional, o por lo menos la profesión que querríamos desarrollar, que no sería la docencia solamente, sino que sería la creación, y sobre todo la creación y las presentaciones, y cómo pensar también la inserción, la vinculación de ese campo profesional cruzado con el campo de la educación, ¿no? De la educación superior. Lo que quiero decir es que la mayoría de nosotros nos consideramos trabajadores, y los que tenemos en este momento el paraguas, digamos, de tener el dinero para pagar el alquiler o de tener el dinero para la comida, etcétera, somos quienes estamos institucionalmente insertados en el sistema educativo, pero todo aquello que hace a la producción artística, a nuestras intenciones artísticas, a nuestros deseos artísticos, está completamente postergado. Yo me pregunto, y por supuesto esta situación de pandemia ha maximizado este problema, que es un problema que viene desde cómo nos concebimos nosotros como laburadores también, como trabajadores. Bueno, un poco estoy pensando eso. Creo que la cuestión de lo que planteaba Ceci, también Talma, en relación a la necesidad de las políticas públicas, a la necesidad de esta suerte, por ahí también leía en el chat, como la necesidad de una política, de un acompañamiento a la producción artística independiente, que tenga no solamente la coyuntura esta inmediata de la necesidad, de la urgencia, sino que además se proyecte en la posibilidad de considerarnos parte de un sistema que es el sistema de producción, pero es un sistema de producción que no necesariamente está vinculado a una industria o a un circuito capitalista de la producción, no necesariamente. Y preguntándome esto también, y para llegar al tercer momento, digamos, del problema, y de qué pensarnos y de cómo seguir pensando, sí creo que es absolutamente necesaria entonces el llamado de los gobiernos, de las organizaciones gubernamentales o de las organizaciones que puedan acompañar a toda actividad artística, pero la particularidad de la danza también tiene que pensarse que me da un poco miedo, digamos, que esta urgencia, esta emergencia, esta necesidad genere acciones o planteos tan inmediatos y tan coyunturales que se pierda por ahí también, aunque a lo mejor no es grave, pero que se pierda o que se desplace la impronta del laburo sostenido, sobre todo en el marco independiente. Quiero decir que por ahí está llena la web de
prácticas y de propuestas y de cuestiones de danza que no tienen que ver necesariamente ni con bailarines, ni con profesionales, ni con docentes de danza. Entonces, bueno, esto es la pregunta que yo me dejo, ¿no? O sea, cómo llamar la atención en relación a las profesiones, en relación a la formación y en relación al campo laboral, que es un campo laboral que tiene que, o que necesita, a mi modo de ver, plantearse desde ese cruce entre la formación, la profesión, la producción y la inserción laboral, en una misma línea, ¿no? Hacer ver esto a las instituciones. Se fue muy largo, perdón. Paso la palabra. ¿Se habla nomás? No. Sí, Mari. Hola. Me perdí algunas partes, pero bueno, bueno, un poco también comparto como un estado de confusión que por un lado puede ser como muy potente, creo que podemos tomarlo nada, desde ese lugar, y un poco de lo último que escuché, claro, hay algo que es lo laboral, que de alguna forma, bueno, está la docencia, está la creación, está la investigación teórica o práctica, como querramos, pero de alguna forma la danza no está deslindada de una concepción de mundo, de un paradigma, y yo creo que hay algo que nos, no sé, por un lado como que hemos recibido muchas ayudas a nivel estatal, institucional y tal, y eso de alguna forma nos hizo entrar en algunas lógicas mercantilizadas. Yo creo que en el ámbito de la creación entramos en un lugar así, y que perdimos un poco ciertas potencias que teníamos, como nada, la forma en que nos manejamos colectivamente, un montón de cuestiones que tienen que ver cómo manejamos la información y tal, que creo que en este momento son súper importantes. Entonces, por un lado, pensaba un poco eso, cómo volver a las prácticas que nos permiten ser autónomos y tal, autónomas, autónomes. Y nada, la situación, claro, yo estoy en este momento semi-institucionalizada, porque también ahí hay otra situación que es la presencia de la danza en las instituciones a lo largo de los proyectos educativos, que en general están muy acotados, y eso también implica que haya un gran problema a nivel laboral de fuentes de trabajo directas, por lo menos en Uruguay. A nivel de creación es lo mismo, es como que es muy difícil como tener recursos. Hay algo que sucedió que es una ampliación de la cantidad de gente que da clases y que trabaja y que crea, y como que se satura, ¿no? Hay algo de que hay muy pocos lugares, y eso es algo que tenemos que pensar, cómo abrir otros espacios que no dependan de las instituciones legitimadas, ¿no? Como, creo que es algo que nos debemos, ¿no? Como esa discusión. Y bueno, no me acuerdo qué más. Nada, digo hola y sigo después. Gracias. Buenas, yo soy Vera, trabajo en danza, en creación y en docencia, y desde ese lugar de creación como desempeño distintos tipos de proyectos, digamos, y todo ese lado del trabajo estaba como mermado, y sigo trabajando en la universidad como docente en Montevideo, en la Universidad de la República. Así escuchándolas, bueno, y además también dejé de trabajar hace pocos meses en secundaria, que venía trabajando hacía 10 años, y también por un problema institucional y de invisibilización de los saberes y cuestiones que vienen antes del COVID, también no pude seguir trabajando. Es una historia larga. Las cuestiones que aparecieron más fuertes tienen, o sea, en mí, tiene que ver con sentir una vulnerabilidad fuerte y o sea, como que se exacerbó algo que venía pensando, que es como la invisibilización del conocimiento, que de golpe aparece como
en distintos contextos, algo que es como se barre, se desaparece, algo que tenía que ver con crear, con producir, con intercambiar, y obviamente por la situación que vivimos en la danza, de un momento a otro desaparece. O sea, tengo una relación ahora fuerte con esta idea de que el conocimiento siempre está siendo invisibilizado y que cuesta posicionarnos en ámbitos que ocupamos, incluso en las instituciones, y en los lugares que el trabajo es independiente, que a veces se sostienen con fondos precarios, también es difícil posicionar, o sea, no digo de, a ver, a veces generamos cosas, producimos, generamos contextos, espacios de intercambio que se multiplica y que en los últimos tiempos han estado apareciendo un montón de posibilidades que trajo, como decían, un montón de consecuencias que tienen que ver con la producción y con el mercado, con un montón de diálogos que tuvimos que establecer con un modo de hacer que no es el propio, evidentemente. Pero también entiendo que en ese hacer se pierde, o no sé en dónde queda, que ahora siento que se fuma muchas veces, la idea de que tenemos un conocimiento, que es un conocimiento muy poderoso, y que ese conocimiento no se puede posicionar en ningún lado, ¿no? Como que pareciera que para el sistema lo que son los aportes más, digo yo, como profundos de la danza, o que siento desde cosas muy simples como es el contacto, o como es la ruptura de ciertos parámetros de vínculo social, afectivo, y muchas cosas más que tienen que ver con nuestros cuerpos, y con cómo nosotros nos relacionamos, todo eso queda borrado. No aparece en ningún lugar, y más ahora, en esta virtualidad, que no quiero entrar en ese tema porque ya me parece un viaje en este momento, en el que estamos todos a través de la virtualidad. Entonces, como para sumar a todo, llegamos a este punto, ¿no? Entonces, a mí lo que me viene más fuerte es como la invisibilización del conocimiento, y cómo podemos hacer para que sea visible en todos los contextos que ocupamos. Yo lo siento en todos, en los institucionales y no institucionales, y en dónde están, cómo afecta esto a nuestros cuerpos, o sea, en todo sentido, en lo emocional, que sí, y en lo sensorial, ¿no? Hay algo como, sí, de la institucionalización y la no institucionalización y el conocimiento más de base que traemos, que es lo más fuerte, incluso antes del COVID, ¿no? Conocimiento invisibilizado, me viene como eso. Listo. Olá. Eu sou a Marina Mateus, eu não falo castelhano, espanhol, vocês entendem o meu português? Que bom. Eu estou falando de São Paulo, estou morando aqui há um pouco mais de 6 anos, e vivi, quando cheguei aqui em São Paulo, um período de bastante relação com políticas públicas e com políticas de instituições e apoios de projetos, e nos últimos 2, 3 anos, aqui na cidade de São Paulo, no Brasil de uma forma geral, a gente tem vivido essa transição da escassez desse tipo de recurso, né? Ao mesmo tempo em que comecei a trabalhar
em projetos independentes a ponto de não existir nenhum recurso disponível a não ser as relações de troca de bilheteria com a Carolina Bianchi. Eu faço assistência de direção dela, a gente trabalha também como performer, exceto situações muito pontuais onde a gente conseguiu vender os trabalhos para instituições, a gente fica muito voltadas para a relação direta com o público e essas trocas diretas que a gente estabelece com as pessoas que têm desejo de tomar contato com o nosso trabalho, né? E isso é uma coisa que nos últimos 2 anos, quando eu deixei alguns lugares onde eu estava trabalhando e que tinham um recurso institucional para apoiar, foi ficando muito forte para mim essa sensação de, não é um juízo de valor, porque eu acho que é tudo muito importante, mas uma relação de que esses modos de produzir, eles também produzem convites ao público que são de naturezas muito diferentes, assim. E eu tenho, nesse momento especificamente da nossa situação de confinamento e pensando, não consigo nem projetar muito à frente, estou numa situação que realmente também, como algumas pessoas narraram, assim, é o amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mas um vislumbre de projeção sempre me volta para essa pergunta sobre qual que é o convite, né, das relações que a gente estabelece a partir dos nossos modos de produzir e a partir do nosso interesse, né, artístico ou docente ou o que quer que seja, né? Eu também sou professora, mas não tenho nenhuma incursão acadêmica, sou professora de dança, de yoga e trabalho geralmente em relações diretas também, assim, ou mediadas por espaços, por instituições. E nesse momento, essa tensão entre a via institucional e a via comunitária, eu acho que é uma tensão que não tem como escolher uma coisa ou outra, né? Não vejo como um dos caminhos sendo o caminho que vai nos trazer, né, as respostas ou as soluções ou o mínimo de segurança para viver nossas vidas e realizar e produzir, né? Mas também estou me perguntando muito sobre essa relação com os centros urbanos mesmo, né? Porque a gente acaba falando muito disso a partir da nossa experiência de vida nos centros urbanos, né? A gente tem algumas parcas experiências que eu conheço, pelo menos na América Latina, de pessoas e grupos e contextos, né, que conseguiram sair dos centros urbanos e produzir, né, e viver e trabalhar com dança, mas isso é algo que nesse momento está pegando muito para mim, assim, qual é o tipo de relação com essas aglomerações de pessoas, de relação, e por outro lado, o quanto a gente vai conseguir segurar esse tipo de desejo mesmo que a gente tem, né, em relação a estar nesses lugares. Eu vim para São Paulo porque em São Paulo eu ia encontrar pessoas que me interessavam, em São Paulo eu ia estudar, ia, né, criar coisas a partir de um lugar onde eu senti uma ressonância com desejos, interesses meus, e aí de repente como é que é isso onde o centro urbano é um problema, né? É um problema. E é isso, estou pensando muito nisso, estou pensando também, claro, nessas relações mediadas pelos aplicativos, pelas telas. Não sou uma trabalhadora do audiovisual e não tenho exatamente interesse em ser, então como é que a gente cria também formas de se relacionar? Estou pensando muito uma espécie de coreografia da atenção, coisas desse tipo. Como é que a gente coreografa a atenção da pessoa que está nos observando? Não sei, acho que é isso. Obrigada. Hola, ¿me escucha?
¿Sí? Soy Catalina. Bueno, yo trabajo con la danza desde la metodología Danceability, si bien no es exactamente lo que hago, pero bueno, trabajo con personas con discapacidad en danza hace unos cuantos años. Y tomo lo que decía un poco Vera, lo de la invisibilidad, lo del conocimiento que se borra, como en algunos momentos, que me parece que no. A mí me pasa lo contrario en estos momentos. Yo trabajo con personas con discapacidad en una institución que pertenece al Ministerio del Interior, en un proyecto que se llama Laboratorio de Arte, Comunicación y Derechos Humanos. Y en realidad en este momento, y desde el principio que yo empecé a trabajar ahí, se le da suma importancia a lo que son las clases de danza. Y ha sido habilitadoras y facilitadoras de mucho entender de las personas con discapacidad para otras cosas. Ha sido como un puente muy interesante la danza para entender otras cosas y para llevar hacia otros lugares la institución y lo que es el proyecto. Y en este momento también, que es muy difícil comunicarse virtualmente. Hay muchas personas no manejan ni sus teléfonos, ni sus computadoras. ¿Se escucha? ¿Sí? Entonces realmente se le está dando como mucho valor y mucha importancia a lo que es el trabajo con el cuerpo y con la danza. Como que se pueden también descifrar muchos signos corporales, nosotros conocemos, sabemos leer el cuerpo, ¿no? La persona que no puede hablar, nosotros podemos llegar a entender desde lo corporal lo que está sucediendo, y eso es un conocimiento valiosísimo. Y se me viene también esto de, a mí me costó mucho entrar a este grupo, porque en realidad yo siempre trabajo desde mi lugar y como que no me conecto demasiado con todo lo que está sucediendo, con los colectivos, porque me cuesta. Y también pienso en que la danza en realidad no es la danza contemporánea, es infinita la danza y las cosas que suceden desde el cuerpo y el trabajo corporal. ¿Cómo hacer para que realmente se lea así? Para que no sea la danza contemporánea, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, como para que no esté tan alejado de que la danza no es solo esa cosa rara que no se entiende, hay de todo, y hay muchas maneras de danza. Probablemente el ministro de Interior baile en ropa interior, adelante del espejo. No sé, ¿cómo hacer para que se sienta así lo que es el trabajo con la danza y con el cuerpo? ¿Entiendes? Bueno, está. Bueno, hola, me voy a sumar a lo que estaba diciendo la compañera, que, bueno, soy Mica, soy de Córdoba, trabajo igual entre Buenos Aires, Córdoba y también en Montevideo. Soy creadora, trabajo en gestión cultural, también soy docente, en ámbitos oficiales y en ámbitos privados. Soy investigadora, también trabajo en edición, trabajo de muchas formas que para mí todo eso es danza. Me sumo a la complejidad de pensar que en sí misma ya la danza nuclea un montón de actividades que no es solo bailar, o que no es solo crear, o que no es solo ser docente. También me sumo a la complejidad que traía recién la compañera sobre que la danza, me gustó el concepto de contemporánea, que no es solo esa, sino que también hay muchas danzas, sobre todo a la hora de pensar esto que estamos pensando más de políticas públicas o de pensar el trabajo como una práctica social, productiva. Y vengo ahí, mientras las escucho, una de las cosas que vengo pensando en todas las cosas medio que estoy trabajando y activando, entre ellas también el Movimiento Federal de Danza, es pensar también si existe una posibilidad
en nuestras prácticas de subjetivación, entender, otra forma de entender que nos saque del paradigma hegemónico de danza, movimiento, bailar, y por ahí quizás, que siento que eso por ahí nos deja pegadas a esta idea de que lo que producimos son productos, que un poco tiene que ver también con esto, con cómo fácilmente entramos con nuestras creaciones a la carrera de proyectos y de convocatorias. Quizás por ahí, como sucedió en Argentina, por ejemplo, en el cambio de cómo se piensa la educación, no como un servicio, sino en el cambio a pensarlo como un derecho humano, y eso modifica completamente el para qué y por qué estudiar, por ejemplo, en qué edades, que no tiene que ser productivista en el sentido capitalista, sino en el sentido de que también participa en la producción de ciudadanía, como decía recién la compañera, es un tipo de conocimiento que hace otras cosas además de obras. Y también como eso que pensamos para la docencia y nos reconocemos trabajadores cuando nos dan dinero, como también se atraviesan nuestras prácticas en los ensayos. Entonces vengo pensando mucho en eso, y también que es un momento en el que por ahí tenemos reuniones o cosas muy puntuales ahora en la que podemos pensar proyectos a largo plazo, o sea, programas a largo plazo que atraviesen la sociedad civil y creativa. Entonces pensaba en eso, en cómo recuperar o volver a retomar, que por lo menos en Argentina, creo que en Uruguay también pasa algo similar, los derechos culturales son reconocidos como derechos humanos. Entonces, capaz que no es que tenemos que convencer a los demás de que nuestros productos sirven o no, por vendernos, sino que tenemos por ahí algunas, no sé, estoy intentando entender qué herramientas tenemos dentro de nuestras sociedades para poder por ahí reconstruir nuestra práctica profesional y laboral que atraviese todas esas formas en las que trabajamos, porque no sé, por lo menos yo estoy convencida que todo eso que hacemos en danza es nuestro trabajo, y que a la vez debería ser reconocida todas esas actividades con su grado de complejidad en cada cosa. No sé, por eso me sumo así como a sumar esto, y adhiero a todas las cosas que vienen desarrollando cada una sobre el conocimiento, prácticas, etc. Silencio. Vuelvo a reflexionando un poco sobre lo que la Mica está diciendo. A mí me da la sensación es que estamos viviendo con un apuro muy grande la digestión de este contexto de COVID-19, y pareciera que muy fácilmente nos abismamos. Digo abismar porque estamos arrojándonos muchas veces a lugares que no tenemos idea, y entonces arriesgamos una traducción inmediata de lo que es nuestra labor creativa y profesional de la docencia o cualquier labor en relación al movimiento, que es por donde creo que todos hemos empezado en común en estos trayectos que probablemente son muy particulares ahora en cada una de nosotras. Digo, es tan fácil traducir a lo virtual en estos programas de ayuda de emergencia que del Estado están surgiendo, como los programas de compra de funciones, como los programas de proyectos. Es tan sencillo traducir nuestra práctica de enseñanza a una práctica virtual. Quienes damos clases virtuales, creo que entendemos que es muy difícil, que básicamente estamos primero hablando de algo que no sabemos si se va a poder volver a hacer de la misma manera alguna vez, con lo cual, ¿qué grado de propuestas honestas se pueden hacer?
más que paliar el nivel de ansiedad para que todo no se paralice de golpe, o para cumplir con una cierta mandato del buen docente. Y después en lo creativo, ¿realmente estamos pudiendo conectar deseosamente con aquello que en estos proyectos nos pueden estar pidiendo? Y otra vez al recorte sumamente elitista, creo que de eso peca un poco la danza contemporánea. ¿Quiénes de todas las personas que están atravesando una crisis tan grande económica al punto de hablar de que no hay que comer, trabajan usualmente con la creación y escritura de proyectos para la escena? Porque, digamos, nosotros no podemos solo recortar, y si no hay que tomar la decisión de recortar la mirada a este sector y atendernos a nosotros mismos y listo, pero si abrimos y pensamos en la cantidad de prácticas y la cantidad de formas de hacer que existen, no necesariamente estamos hablando de la actividad de la creación para la escena, y si no, vamos a estar pretendiendo que de alguna manera a quienes estamos interpelados somos las personas que en algún momento hemos tenido alguna vinculación con la enseñanza formal o estamos ahí ahora. Y a mí me preocupa un poco las resoluciones rápidas. No sé si suman, o bueno, adiós. Bueno, me uno acá. Ya estoy hace rato escuchándolas. Y nada, bueno, presentarme, soy Santiago. Yo trabajo dentro tanto de la órbita pública como dentro de la órbita independiente, privada. Dentro de la órbita pública estoy trabajando en el Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura. Y y en el modo independiente como artista, creador, investigador y gestor también, y generando diferentes tipos de proyectos artísticos y culturales del trabajo. Hay varias cosas que voy anotando, voy a tratar que he anotado durante la conversación, y voy a tratar en esta conversación y poniendo en orden todo esto que fui como señalando interesante y aquellas cosas que me fueron como despertando. Una, entender el COVID-19 un poco en relación a esta evidencia aparente que hace de la situación de precariedad del sector de la danza, o de todo el sector cultural, donde la danza también se ha visto afectada, y capaz de ahí con un rol también sumamente interesante e importante en cuanto a por qué está con ese manejo de cuerpo y a ese campo de conocimiento bien complejo que nos caracteriza como sector, un sector que podemos identificar una cantidad de disciplinas importantes y un campo de conocimiento que tiene inserción en muchas áreas, no solo en la cultural, lo hemos ya visto y comprobado con nuestras prácticas, que está en relación a la salud, obviamente a la educación, que es uno de los trabajos más recurrentes del sector, donde la mayoría de nosotros somos docentes, pero también se dispara hacia otros campos de conocimiento y se pone en relación con otros campos de conocimiento, y eso lo hemos tenido en nuestras prácticas. Y ya lo hemos vivenciado, lo hemos tenido y lo estamos realizando. Me parece súper interesante también esto de, bueno, el COVID evidencia, ya hace rato que estamos evidenciados de nuestras precariedades, el COVID, este bichito, pone en discusión, parecería que lo hace visible en este tema de la visibilidad, que a veces nuestros sectores y la cultura a veces está invisibilizada, y sobre todo cuando ha dado espacios a
a ser aprovechada, a hacer también uso para diferentes planes de contingencia que se han tenido en los diferentes países, y por lo general yo estoy en relación a través de la plataforma iberoamericana de danza que existe, a partir del año pasado, del 2019, hay 7 países que están en relación y en coordinación de los sectores de la danza, a niveles ministeriales, están en relación para pensar justamente diferentes tipos de políticas y de cooperación internacional para el desarrollo del sector, y vemos que la mayoría de los países, todos los planes de contingencia que han tenido son bastante similares, obviamente que difieren en relación a los recursos obtenidos y destinados. Y me voy para otro lado ya, porque la situación en sí laboral, que yo venía con esta situación laboral de... y si quieren entramos a la otra reunión. Bueno, recordar solo que estamos conversando en torno a esta situación de la relación entre danza y trabajo en tiempos de pandemia, y había una invitación de hablar tanto de problemas que estamos pensando y que no estamos sabiendo sus respuestas, también estrategias y dificultades que están emergiendo en este tiempo, y cosas en las que nos ha hecho pensar esta situación excepcional sobre nuestro trabajo, nuestro campo laboral, nuestro campo afectivo, dancístico, etc. Quería proponer que sigamos media hora más y dejar los últimos 10 minutos quizá para dar un cierre juntos, pensando propuestas, estrategias, cosas que podríamos tirar hacia un cierre que sea continuador y que abra otros diálogos posibles. Santi. No, también pensando un poco en esta cuestión de lo que ha evidenciado un poco la pandemia, o que ha visibilizado, digo que no tampoco, por eso la evidenciado a veces es obvio, pero también me parece como que visibilizó y hizo más fuerte también que todos tuviéramos, y ya se ha dicho, tuviéramos como alguna especie de conciencia en relación también a las condiciones en las que estábamos, y desde siempre trabajando, que eso habla de un trabajo donde el trabajo independiente es la relación laboral más frecuente, donde la danza no es el sustento económico de la mayoría de nosotras, de nuestros hogares, y donde no está visibilizada, y donde supuestamente también hay una percepción una percepción del no estar organizados tampoco en la cuestión. Me pregunto cuáles son las condiciones y frente a estas situaciones que nos han complejizado bastante ahora frente a la pandemia, es ver, frente a estos planes de contingencia que se están proponiendo, que son planes de contingencia que responden a una emergencia, que responden a cosas como de rápidas, y que tampoco se ve que recae o que puede llevar a solventar ciertas situaciones en las que nos encontramos, pero también me quiero pensar como cuáles son esas estrategias también que se tienen como a largo plazo, ya obviamente atravesados, sí, por ahora por esta pandemia, y que ha visibilizado y poniendo, y para mí para mí era como fundamental también seguir poniéndonos en ese lugar de la danza como un derecho, y la danza como valor esencial en el desarrollo humano, que ahí es donde hay una cierta también posicionamiento, también desde lo laboral, obviamente, de las personas que los estamos ejerciendo y poniendo en la práctica, y que nuestro laburo
el que estamos teniendo, por lo tanto, pero también de aquellas personas que lo disfrutan y que lo hacen, y que lo hablamos ¿no? en una sociedad en conjunto, y donde ahí se entiende a la danza como un derecho, y que es muy importante hacer la visibilidad de ese derecho, para que también empiece a priorizarse frente a otros derechos también y tan legítimos como es el de la danza para con todos. Y otra pregunta más que me hago así es cómo sigue funcionando y cómo esto nos va a organizar en un futuro también, y cómo sigue siendo las corresponsabilidades entre el Estado y entre la sociedad civil, entre los artistas y demás, para que exista una política acorde a nuestras necesidades, que no sea una política que provenga de un pensamiento aislado, sino justamente que provenga de un pensamiento, de una creación, de un entendimiento sobre la política pública, que es justamente el diálogo entre las diferentes partes que afectan a esa política, entre el Estado, sociedad civil, el sector privado, los mercados, wherever sea más, pero que estén en relación. Entonces me pregunto cómo será y cómo nos posicionamos nosotros frente a esa corresponsabilidad que también como personas con derecho a la danza nos incumbe. Hola, mi nombre es Leticia Skriki Chichi, soy iluminadora, o sea, me autodefino en el campo de, o sea, me identifico con el campo de la danza porque es donde trabajo, pero no soy performer. Entonces es como una otra perspectiva de esta situación. Ahora mismo estoy en Uruguay, pero yo vivo en Lisboa, o sea, en España hace 2 años y luego en Lisboa. Entonces esta situación también como que evidenció en mi vida otra capa, o sea, soy migranta y estoy en una situación de semi-legalidad, entonces una de las cosas que se evidencian es como una falta o una complejidad a nivel de comunidad y de localidad en relación a las redes de trabajo, ¿no? Las más específicas. Comparto como muchas de las cosas que están diciendo, sobre todo lo que tiene que ver con lo dubitativo, o sea, de estar en este momento atravesándolo con la duda, con las preguntas, pero creo que eso es una gran potencia y en gran medida creo que viene de nuestras prácticas artísticas, la posibilidad de poder permanecer en ese problema, en esa duda, porque me parece que ahora mismo, o sea, si bien no podemos abandonarnos porque hay una dimensión de urgencia que hay que ayudarse, ¿no? O conseguir la comida, creo que tampoco podemos reaccionar en el sentido de que hay que saber escuchar qué es lo que está pasando ahora y saber pensar con herramientas que nuestra propia práctica nos da, en el sentido de que creo que no sería buena idea que ahora reaccionemos queriendo recuperar un sistema anterior, porque el sistema anterior estaba lleno de problemas, o sea que queremos volver a un sistema anterior, o hay en este apocalipsis una posibilidad de reordenamiento, o utilizar esos conocimientos de los que hablaba Vera hoy más temprano, que tenían que ver, o sea, como la práctica específica y el conocimiento específico que trae nuestro trabajo o la danza, tiene que ser sí o sí una herramienta que se actualiza y que nos permite atravesar este momento también como posibilidad. No lo quiero plantear acá desde una perspectiva ingenua, porque se ponen muchas cosas en juego que son muy graves, en el sentido de que depende de comer o no comer, o sea, la mayoría de nosotros también nos damos cuenta que vino un viento y de repente no pudimos aguantar ni siquiera un mes, o sea, estábamos a $1000 de vivir en la calle, cualquiera de nosotros, digo que, y no solo la danza, ¿no? Sino la mayoría de las personas.
Entonces la precariedad es abismal y no quiero ser ingenua, o sea, no quiero hacer un comentario ingenuo. Lo que digo es que necesitamos pensar de manera con prácticas o con formas no hegemónicas, entender que nuestro trabajo tiene esa dimensión social, pero también política y también y ante todo filosófica. Entonces, creo que no sé, pensar cuál es nuestro campo de conocimiento, qué herramientas eso nos da, qué referencias estamos usando para atravesarlo, y qué somos capaces de imaginar, o sea, cómo construimos más allá de esto, de qué manera queremos seguir. Y en eso sí o sí tiene que existir una posibilidad, creo yo. Eso. Hola, mi nombre es Daniel. Yo vivo en México, al sur de México, en Chiapas, y me dedico a la gestión, a la creación y, bueno, a otras cosas independientemente de la danza. Y primero, muchas gracias por convocar a la reunión, ¿no? Me hace como mucho sentido justo ahora en los tiempos que vivimos. Y a mí me surgen como tres ideas. Una que tiene que ver como con la noción de danza, trabajo y derechos. Otra que tiene que ver con la vulnerabilidad de la que ya se estaban hablando. Y una tercera idea que tendría que ver como en relación al tiempo y a cómo nos organizamos, ¿no? La primera, de pronto a mí me surge mucho ruido porque cuando hablamos de derecho y hablamos de trabajo, pienso primero que la danza es trabajo, pero también la danza es ocio y recreación, y también y sobre todo para mí es como una práctica política, ¿no? Para mí la danza me ha dado muy poco trabajo en realidad y me ha dado como mucho espacio de organización política y social. Y me genera mucho ruido porque cuando pienso en trabajo, ya me genera ruido la condición de trabajo, ¿no? En relación al sistema capitalista, etcétera, pero me genera mucho ruido en relación a quién puede otorgar los derechos que necesitamos como trabajadoras, trabajadores de la... Y entonces, esa relación con el Estado está mediada en qué necesidades, o sea, en relación a qué necesitamos para solventar como estas condiciones mínimas de trabajo. Entonces, me genera ese primer conflicto porque de pronto siento que sí hay una interlocución que se necesita hacer con el Estado. Bueno, que cada uno de nuestros estados en los que cada una vivimos seguros es diferente, pero de pronto para mí es complicado pensar que los derechos que necesitamos como gremios se le tienen que pedir o se tienen como que ejercer en relación como a presionar o a demandar a un Estado, porque al mismo tiempo eso siento que le da legitimidad, ¿no? Entonces, ahí me genera a mí un conflicto súper grande, ¿no? O sea, como esta relación derecho-Estado, etcétera, ¿no? Y entonces de pronto pienso, ¿quién tiene los recursos en esta crisis para resolver lo que estamos necesitando resolver, ¿no? O sea, si es una crisis que nos coloca en un estado de vulnerabilidad, evidentemente ahí el diálogo no es con el Estado, sino es más como comunidad, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces ahí de pronto se me desplaza para mí como mi lugar de la danza y ahí salgo de ser trabajador de la danza, precarizado, etcétera, y se fortalece muchísimo, siento desde la danza como ese lugar político, filosófico del que vienen hablando, y que para mí de pronto es mucho más fácil entender y sostener que ponerle energía al otro lugar, que creo que es importante y es vital, pero a mí se me desfasa, o sea, se me desfasa entre la práctica política comunitaria y la relación con el Estado, y me lleva al tercer tema cuando nos escucho hablar de si reaccionar o no reaccionar en la urgencia. Mi pregunta es si el problema es el tiempo que tenemos para reaccionar y estamos pensando que estamos reaccionando muy inmediatamente, o tiene que ver en que no hemos logrado organizarnos, ¿no? O sea, que no hemos logrado organizarnos y entonces en esta urgencia no podemos accionar, ¿no? Entonces yo no sé si es una condición más temporal, porque probablemente si estuviéramos organizadas
y tuviéramos como este panorama mucho más articulado, tal vez la temporalidad no recaería en la crisis, sino recaería en un tiempo que social y políticamente pudiéramos ofrecer, que evidentemente no sé cuál es, ¿no? Entonces, a mí eso, o sea, solo como para intentar terminar la idea, como me complica mucho siempre derechos, o sea, de decir, la danza es un derecho, pero creo que ese derecho lo ejercemos per se, o sea, bailamos no frente a esas condiciones que nos permiten o no bailar, y me parece que entonces sí ahí el conduce a una condición docente de salud y escénica sobre todo, ¿no? En términos más de producción artística. ¿Se escucha? Ok. Entonces, justo eso, o sea, como para mí esos tres temas como que todo el tiempo están un poco fluctuando de un lugar a otro. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ana, trabajo en Córdoba y en la ciudad de La Rioja. En los dos casos, en dos universidades, o sea que mi trabajo es formal y en la educación formal soy docente en esa área. Bailarina, tratando a veces de sostener espacios de creación y de producción. Investigadora, también tratando de sostener esos espacios, ¿no? Y quería compartir con ustedes en relación, bueno, en resonancia mucho lo que van diciendo, la lectura de un pequeño fragmento, después les comparto el documento completo, que me parece importante para pensarnos como comunidad. El texto se llama Subvertir la precariedad, es de Vallejo, un investigador argentino. El concepto de precariedad generalmente es utilizado para caracterizar una situación de inestabilidad económica. La palabra hace referencia a un sustrato material y expresa el producto de una condición material, pero también implica un efecto a nivel ontológico que genera una forma de subjetividad precisa, una subjetividad precaria. El poder no se articula solamente a partir de una estructura económica que produce la precariedad, sino también a partir de un entorno sociocultural que produce subjetividades precarias, es decir, sujetos que aceptan la precariedad como un elemento constitutivo de su individualidad, de su forma de estar en el mundo. Existe una razón que subyace a esta aceptación a nivel individual, una justificación moral, y sostengo que es el hecho de sentirse en deuda con el poder. Es el sentimiento subjetivo de tener una obligación aún no saldada, y quizás imposible de saldar, con una autoridad superior. En consecuencia, subvertir la precariedad requiere un acto político de negación de la condición de endeudamiento que la ocasiona. Termino ahí la cita. Simplemente para recuperar algunas cosas, a mí me parece muy importante esta reunión y agradezco que hayan posibilitado el espacio. Creo que lo primero que tenemos que rescatar es esto que estamos haciendo, que nos estamos empezando a reconocer como comunidad que trabaja y como comunidad que forma parte de una comunidad más grande que es el mundo, y que me parece que hay que rescatar eso y tomarlo como una potencia. También me parece que es importante empezar a definir desde nuestro propio lugar cuáles son esas herramientas que tenemos como para aportar. Y lo último que me parece que es importante recalcar que porque alguien dijo por ahí pensarnos autónomos en relación a pensarnos autónomos, en relación, perdón, al Estado o a las instituciones. Me parece que lo que tenemos que empezar a aprender a jugar es no la autonomía, sino las redes, esto que estamos generando me parece súper importante. No podemos pensarnos autónomos si estamos pensándonos como islas. Entonces,
fortalecer estos espacios de red me parece imprescindible para que nosotros empecemos a reconocernos como comunidad y podamos reconocernos como comunidad en relación a un contexto. Bueno, eso nada más. Hola, soy Tamia, vivo en Quito, Ecuador. Trabajo como artista, como creadora y gestora también de proyectos, de residencias, etc. Yo he atravesado como un estado de confusión. He tenido como una actitud un poco pasiva y de observadora de todo lo que pasa, no, como que no traigo así algo puntual específico. Y digamos, lo que me golpea es ver lo mal que estaba mi sector aquí y que ahora solo se ha empeorado. Tal vez una cosa positiva ha sido que después de varios intentos de reunirnos los trabajadores de la danza, finalmente ha habido, no sé, ahora es como una gran iniciativa de fortalecer esos lazos, porque ha habido varios intentos de generar como diálogo, red nacional, y nunca se ha como florecido. Y ahora hay mucho de eso, pero al mismo tiempo, no sé, yo le tengo un poquito como de precaución, porque otras veces no ha llegado a un puerto realmente de ver el bien común, que ese es un poco el problema que nos ha pasado aquí, que siempre es como el bien particular. Y ha sido un poco esa organización para exigir al Estado ciertas cosas, y ha sido muy triste porque digamos que uno de los pocos pronunciamientos desde el gobierno fue para ofrecer un bono, una plata por una presentación, cuando no había respuestas para los muertos, para los enfermos. Y entonces se levantó toda la ciudadanía en contra de cómo hacían los artistas. Y a mí me pasó que yo misma dije, pero ¿cómo así? Primero compren respiradores, o sea, lo único que su respuesta ha sido dar ataúdes y fosas, no sé, así de grave es la situación. Entonces luego se fue como igual trabajando, ahora hay un plan que salió que es bastante de la emergencia, para la emergencia, pero nos refleja que realmente no tenemos como un apoyo, más allá de esos fondos concursables no hay, o sea, es una situación muy, muy triste. Yo no veo así como una vía de diálogo con el Estado para generar como ese diálogo comunitario-Estado, porque el Estado se está desarmando, lo están desarmando. Anteayer hubo un recorte en educación universitaria, despido de profesores, es una situación así desastrosa. Y de todo esto, a mí me resuena eso como el escucha comunitaria, lo más chiquito y cercano, no sé si tanto solo como sector, sino con los seres humanos con quienes interactuamos cerca. Me pregunto si lograré tener la paciencia de sembrar y cuidar, no sé, un choclo para comer. O sea, como que ese es el llamado, lo primero, pensar el alimento, cómo yo puedo, porque no es a lo que sé. Me resonó mucho lo que dijo Leticia de qué somos capaces de imaginar. Me siento en ese momento de, más bien, de todo eso que es tan difícil, cómo poder usar esos recursos que uso cuando estoy creando un proyecto, una danza, de la imaginación, y ver cómo construir y cómo de lo cercano, de lo chiquito, porque, o sea, esta posibilidad de escucharles, de estar juntos en esta virtualidad es maravillosa, y un poco como hija de la red sudamericana siempre pensaba proyectos así, aquí, allá y tal, y con ese frenazo es también ver lo cercano que no sé si solo son mis colegas, sino también, no sé, el vecino. Estoy en eso, no sé, no tengo mucho aporte, pero quería darles, ya que llegué acá y no hay mucha gente de esta latitud, quería compartirles mi sensación, pero no siento que tenga un aporte o idea, sino que me nutro también de escucharles. Eso. Bueno, hola. No sé si alguien más iba a hablar. Bueno, soy Florencia Lucas, de Uruguay, Montevideo. Yo voy a hablar un poquito desde el lugar que estoy ocupando en este momento en la Asociación de Danza del Uruguay.
estoy en la directiva y ocupando ahí ese lugar también con muchos conflictos personales por sentir un poco como la soledad de ese lugar. Creo que en Uruguay nos ha costado muchísimo sostener a la asociación de alguna forma, y bueno, y creo que las distintas personas que han estado ahí en esto del sostén, nada, como que es un lugar que ha costado. En lo personal creo que nos sigue costando, y me pregunto si justamente este momento en el que pareciera que es tan importante como volver a lo colectivo, a la organización, a esto de tender redes que decía la compañera, si no, quizás sea un momento que podríamos como reapropiarnos, o bueno, no sé, preguntas, ¿no? En este momento la ADU sigue siendo como el interlocutor, por lo menos para el gobierno departamental, entonces ahí hay una vinculación como con lo estatal y con las posibilidades de, mismo ahora la Intendencia de Montevideo gestionó y ofreció un fondo de apoyo solidario que lo estamos haciendo a través de ADU. Entonces quiero creer que en este momento más que nunca como que los gremios toman una fuerza particular, lamentablemente por la situación que estamos viviendo, por la pandemia, y en el caso concreto de Uruguay también desde mi punto personal, desde el retroceso de lo político, ¿no? Entonces, bueno, nada, no sé, me abro también como esa pregunta, si en esto de ver las oportunidades que puede ofrecer este momento tan desconcertante, y en fin, quizá esa sea una, ¿no? Como volver a habitar ese espacio y revivirlo, resignificarlo, transformarlo, no sé, todo lo que creo que muchos creemos que necesita. Y bueno, nada, eso, como esa pregunta. Y bueno, y gracias por este espacio, porque la verdad que súper necesario escuchar todo lo que cada uno ha dicho, súper nutritivo y necesario. Gracias. Compas, capaz que una intervención más, si alguien quiere hablar, y después cortar la grabación y tomarnos unos últimos 15 minutos para ver qué hacemos con todo esto que volcamos acá, y no sé, qué ganas hay, qué deseos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, hola. Yo soy Cecilia, soy de Córdoba. Somos varias acá de Córdoba. Y bueno, mi situación como particular es que me dedico a la creación, me dedico también a investigar, y también trabajo dentro de la danza en campos como la prensa y la producción, que bueno, claramente también, como decía la compañera que hace luces, son también campos que en este momento están, bueno, no se están pudiendo realizar claramente. Y me pregunto mucho cómo continuar con eso, me pregunto cómo hacer para seguir sosteniendo también las obras que teníamos. Estaremos estrenando una obra en una semana con Talma. Entonces nada, me estoy preguntando todo el tiempo qué va a pasar después, pero también un poco en el agobio de que no creo que tengamos una respuesta como muy en el ahora, y me parece como interesante esto de que podamos como comunicarnos y empezar a realmente visibilizar de vuelta una red. Creo que hoy en Argentina el Movimiento Federal de Danza está haciendo algo muy importante. Acá hay varias compañeras que están ahí en esa, y bueno, cómo poder extendernos y generar esta red que haya hoy en este Zoom, gente de tantos lugares. Me parece que eso puede fortalecernos. Yo no estoy viviendo, digamos, de la danza, trabajo en salud, y también me cuesta, ahí mencionaban un poco como la danza y la salud, también me cuesta un poco como pensar, digamos,
que la danza dentro del campo de la salud también podría estar hoy visibilizada de otra manera. Creo que también es un campo, la salud, sobre todo los que somos auxiliares de la medicina, que también estamos bastante bastardeados en estos momentos. Entonces, bueno, podríamos como pensar ahí, tensar entre todas esas disciplinas que están por los costados, de qué manera podrían unirse. Y gracias por esto, la verdad me parece sumamente interesante.